Prometeo, el ladrón del fuego, fue aquel dios griego que robó el fuego que Zeus había escondido para entregárselo a los hombres. Y de alguna manera, la historia de la civilización comienza con el fuego, aquel elemento que solucionaba no solo el frío, el hambre, sino también la oscuridad. Hola, soy Carlos Carrillo y esto es Expreso Bogotá. En este episodio hablaremos sobre las subestaciones eléctricas de la ciudad. Tendremos una conversación muy interesante con Pedro Eliseo Sánchez Baracaldo, antropólogo, arquitecto y experto en procesos participativos y de gestión social para la formulación de instrumentos de planeación y ordenamiento territorial. Muchas gracias, Pedro, por acompañarnos en este podcast en donde vamos a hablar de unas casitas que están regadas por Bogotá y que muchas personas nunca han visto, aunque hayan pasado por enfrente de ellas muchas veces. Pedro, bienvenido a Expreso Bogotá y muchas gracias por acompañarnos. Carlos, gracias a ti. Y casitas, bien, vamos a hablar de un tipo de casitas que hay en Bogotá que cumplen una función que, bueno, si damos el salto casi que mítico, pues estamos en la misma situación de Prometeo, ¿no? Es decir, atendiendo esos lugares donde ese fuego que hoy es, o que nos habla de esos lugares de donde, como el agua que sale de la llave, la casita de donde sale la luz, para esa Bogotá que creció de manera importantísima y consolidada la ciudad que somos hoy en los años 20, 30, 40. Esas casitas están por esas épocas, ¿no? Por esas épocas. A mí me sorprendió mucho, Pedro, un día que vi pues policía en Teusaquillo, un montón de cosas tiradas y estaban sacando a una persona de una casita en pleno Teusaquillo. Y pues es curioso ver que el tamaño del lote es distinto, que está hacia la mitad de la cuadra y que pues pareciera abandonada, pero de cierta manera hay como una institucionalidad que la cuida. Y ahí fue cuando pues empezamos con esta pregunta de qué son esas casitas que nadie ve, pero que están ahí desde hace décadas. Son subestaciones. Sí, digamos que la provisión de energía eléctrica para Bogotá inicia a finales del siglo XIX. Particularmente la familia Samper-Bruch constituyó una empresa para ese propósito. Y digamos que en términos de la infraestructura distrital, creo que hay un hecho que vale la pena traerlo a cuento para que, además, si vamos a contar un poco la historia, pues también motivemos que quienes nos escuchen luego de pronto se hagan la vuelta. Con más de 120 años de experiencia, el Grupo Energía Bogotá es el único conglomerado de América Latina que participa a lo largo de toda la cadena energética en generación, transmisión y distribución de energía eléctrica y transporte y distribución de gas natural. Hoy atiende a más de 6 millones de hogares e industrias en Colombia, Perú, Brasil y Guatemala. En 1896 se fundó la antigua empresa de energía de Bogotá como Samper-Bruch y compañía, y desde ese momento se ha venido adaptando a las diferentes necesidades del mercado energético, contribuyendo al desarrollo de Bogotá. En 1900, gracias a la planta hidroeléctrica El Charquito, se dio inicio al servicio de energía domiciliario, y en 1906 se implementó el alumbrado público. Para entonces, la empresa había cambiado su nombre a Compañía de Energía Eléctrica de Bogotá. En 1926, el Distrito de Bogotá compró el 50.24% de las acciones de la empresa y pasó a ser accionista mayoritaria. Un año más tarde, la Compañía de Energía Eléctrica de Bogotá se fusionó con la Compañía Nacional de Electricidad, dando origen a las Empresas Unidas de Energía Eléctrica de Bogotá. En 1959, el Distrito Especial de Bogotá asumió el control total y así nació la Empresa de Energía Eléctrica de Bogotá. Esto de la energía eléctrica para una ciudad
pues se resolvió en el mundo de muchas maneras. Bueno, Prometeo se robó el fuego, ¿no? Pero digamos que en tantas maneras hemos resuelto el tema de la luz, que pues uno reciente y probablemente uno de los más eficaces, yo no sé si las plantas nucleares cumplan ese propósito también, es usar el agua como parte de esta ingeniería que resuelve cómo el agua pues anima turbinas y estas cosas. Pues convertimos el agua en fuego. Convertimos el agua en fuego. Pues fantástica la metáfora, porque si nos vamos a estos mitos de origen, pues el fuego era un lugar de luz, o sea, alrededor del fuego probablemente se animaba la conversación, y la conversación creo que también tiene que ver con este tema de la luz, y que más que el fuego, como probablemente algo más íntimo que nos anima a hacer cosas, el fuego, ¿no? Entonces, a finales del siglo XIX, arranca la empresa colectiva de energía de Bogotá. O sea, tenía la mención al hecho de que era una empresa colectiva. Digamos, se pasó del carbón, se pasó también al gas como fuente, pero bueno, Bogotá encuentra específicamente, y yo creo que sin duda verlo motivó a quienes pensaban en provisión de energía eléctrica, el salto del Tequendama. O sea, el río Bogotá, pasando por Soacha, lo que hoy conocemos como el Muña, y lo que, iniciando la caída del salto del Tequendama hacia Santandercito, había una hacienda, la hacienda del Charquito. Esta hacienda la compra la familia Samper Bruch, y ahí se construye la primera hidroeléctrica de Bogotá. Seguramente es la primera del país. No podría estar, pero sí, o sea, seguramente sí. Pero Carlos, si no fue la primera, fue la segunda, o sea, no hay duda. La empresa se formaliza en 1896 e inicia la construcción de la hidroeléctrica, una construcción que tarda al menos 4 o 5 años en su primera fase, pero fue poco a poco que se fue consolidando. De hecho, si tenemos en cuenta la Bogotá de inicios del siglo XIX, no eran más de 200.000 habitantes. Entonces, imagínate hoy qué localidad tiene 200.000 habitantes. Bien, buena provisión de agua, pero una ciudad con problemas climáticos y otros. Y de hecho, muchos viajeros, cronistas de esa época que venían a América del Sur por distintas razones, diplomáticos, científicos, bueno, lo que fuera, todos coinciden en que Bogotá era un sitio difícil para caminar. O sea, las recomendaciones a otros que venían luego era: vengan con impermeables, vengan con botas, estén atentos a una cantidad de problemas sanitarios, el consumo del agua es terrible, el hábitat es muy difícil. Con la luz... Los ríos estaban abiertos en ese momento. La primera canalización del San Francisco, que tiene que ver también con la construcción del primer acueducto. Fíjate que el primer acueducto de Bogotá inicia construcciones hacia finales también del siglo, también con la empresa de energía de Bogotá, o más bien con la empresa Samper Bruch, que fue privada, desde siempre lo fue privada hasta 1959. Bien, entonces Charquito, la familia Samper compra parte de la hacienda y inicia el tendido de redes hacia Bogotá. Y ese tendido de redes es básicamente una empresa privada que, frente al crecimiento de la ciudad, oferta un servicio, sobre todo áreas residenciales que se van consolidando: Chapinero, Soledad, los barrios del centro al sur, Cruces. Como para que nos hagamos una idea a las personas que nos escuchan de cuál es la Bogotá que estamos hablando. Es una Bogotá donde todavía no se han incluido los municipios aledaños. No, claro que no. No hay Usaquén, no hay Fontibón, no hay Engativá. Es una Bogotá que más o menos termina en Chapinero. Sí, los municipios, los que hoy conocemos como los municipios anexos, que son 6, esto lo hace Rojas Pinilla en el 54, pues con una visión desde la dictadura, ¿no? Corredores corredores o cuencas, todos los municipios, estos municipios anexos están cerca de cuencas, o sea, están recogiendo agua, y sobre esa
conexión entre el sistema, digamos, hídrico, o sea, las cuencas de Bogotá, se tienden las grandes avenidas, o sea, son pares, el agua, la vía, el municipio. Y hacia allá proyecta o visiona, pues, el gobierno de Rojas Pinilla. Y pues es que Rojas Pinilla, pues el tipo se dieron a la tarea en esa época de traer a Le Corbusier a pensarse Bogotá. Y esa Bogotá pequeñita que terminaba en el norte en Chapinero, en el sur quizás alrededor de San Cristóbal, Usme no estaba, sí, el río Fucha, todos esos desarrollos alrededor de la hoy NQS como con Octava Sur y eso tampoco existían. Tú vas por las 38 subestaciones que hay en Bogotá, que son esas casitas, Sí. que hoy están la mayoría abandonadas. Esas casitas aparecieron hasta finales de los años 40 como esa ciudad que hoy de alguna manera no podríamos decir que fue la ciudad formal, pero sí era la Bogotá que creció pausadamente. Después de las violencias de los 40 y los 50 es que esto pues se despacha y pasamos de 1 millón de habitantes ya a inicios de los 70 cerca de 2. Sí. Hoy vamos por 8 y pues la provisión de energía o estas estaciones cumplieron su rol hasta mediados de los 60, 70. Eran funcionales y eran las que prestaban servicios pues, de energía eléctrica. Curiosamente, Carlos, ten en cuenta que las casitas pues prestaban este servicio a barrios, pero hoy también en muchos edificios de Bogotá, particularmente un edificio en el que tiene propiedad mi hermano mayor, ahí hay una subestación eléctrica. Está enlazada, pues ahora el sistema complejísimo, no sé cómo será el tema de las tecnologías asociadas a esto, pero esas subestaciones son funcionales. Y hay unas ahora como más en los parques y en otros lugares, pero las 38 casitas están vacías y realmente pues habría que hacer una investigación más de detalle y es en qué condiciones está en términos de quién es el titular pero la mayoría de esas casitas fueron compras que hizo la empresa Samper Bruch de un lote, de un predio en medio de una urbanización y era parte de... es curioso porque las tipologías de las casitas que son más digamos tipológicamente hablando, la imagen es más de los barrios obreros ingleses, pero porque pues la familia Samper tenía una relación, la familia estaba conectada con Inglaterra en su momento y pues de hecho Bogotá en el siglo XIX crece o posteriormente en muchos de sus barrios, digamos, si tú piensas en el centro Candelaria muy hispánico y comienzas a ver los ensanches hacia afuera, esos ensanches de alguna manera son un debate interesantísimo con la tipología intimista muy hispánica de la Candelaria y comienza a aparecer una ciudad jardín, una ciudad abierta, sí. Una ciudad distinta que es Teusaquillo, Chapinero, podría pensar un poco para acortar esta intervención es que hay una ciudad conservadora y hay una liberal de alguna manera. Una ciudad cerrada, una ciudad abierta, una ciudad... Y esa ciudad que se abre... Una ciudad con menos miedo. Cada barrio tiene su prestación. Perdón, ¿una ciudad qué? Una ciudad con menos miedo, de cierta manera. Una ciudad más abierta a los jardines, al tránsito. Podemos decir que es una ciudad sin miedo y no nos salimos del camino, de la conversación en la que estamos. Una ciudad abierta, sí. Para caminar, para disfrutar. En ese contexto, perdóname, tú tienes acá frente al Parque Nacional. El Parque Nacional, y no digo que sea una idea, pero por lo menos la concreta, el primer gobierno liberal. Sí. Es el único parque de Bogotá sin una sola reja por ningún lado. Un parque absoluta y totalmente público. Que eso tiene que ver con maneras de pensar y de cómo se habita una ciudad, cómo se camina. Yo decía que también es una ciudad con menos miedo porque la ciudad fundacional, la ciudad colonial, esa ciudad del damero perfecto, pues eso es una traza además de naturaleza militar. Es un agente externo que llega a ocupar un territorio que se ubica ahí por razones estratégicas para resistir en últimas a los posibles ataques de resistencia del pueblo que invadía. La tipología hispánica de alguna manera es una interpretación o una reinterpretación también de la ciudad amurallada, ¿no? Sí. Y tiene toda pues, sentido
la diferencia que hace. Es decir, la ciudad que crece después de los años 20, 30 es una ciudad que le apuesta a una ciudad menos temerosa, ¿no? Y algo que a mí me parece muy interesante de estas casitas es que muestra una preocupación concreta por cuidar la belleza de la ciudad. Tenemos que poner una cosa, yo soy muy amigo de la estética de la máquina, debo decirlo, en eso yo creo que las máquinas son bellas en sí mismas, pero poner un transformador que suena, que tiene como unas cosas ahí, echa unas chispas, pues seguramente no era algo viable de hacer en la mitad y supongo que por razones técnicas no se podían mover a otros lugares, no se podían poner a cierta distancia del punto residencial. Y lo que hicieron fue ocultarlas con tanto éxito, sin afectar la estética del barrio, ocultarlas con tanto éxito que hoy es el momento en que nadie se da cuenta de que están ahí. Justo enfrente de la puerta del consejo, y esto es bien interesante, justo enfrente de la puerta del consejo hay una. Y yo le pregunté, es impresionante, y yo creo que muchas personas o nunca la han visto, le pregunté a una persona que trabaja en el consejo desde 1984 y nunca la había visto. Ha entrado por esa puerta incontables veces durante 40 años y nunca había visto esa subestación. Me dejó absolutamente impresionado. Lupe, ¿tú habías visto esa casita? Sí, señor. ¿Y tú sabes qué hay en esa casita? No tengo ni idea. Siempre me he preguntado que qué habrá ahí porque yo fumo ahí enfrente en la puerta gris. Bueno, fumaba. ¿Y tú te has dado cuenta que mucha gente que está aquí en el consejo pasa todos los días por acá y no se han dado cuenta de que esa casita está ahí desde hace como 70 años? No, no, no sé qué tan conscientes somos, pero pues digamos uno sabe que esa casita está ahí, pero uno no tiene ni idea quién vive, qué sucede ahí. No, no le digo que muchos nos hacemos ahí al frente a fumar en la puerta gris. Hola. ¿Tú sabes qué hay en esa casita? No, señor. ¿Cuánto tiempo llevas trabajando en el consejo? Como unos 6 años, 5 años. O sea que, No, ¿cuántas veces pero sí sé te has que parado hay- acá? No, pero sí sé que ahí quedan un señor que vende unos bonsáis, tiene una cafetería un tiempo, a este lado. Sí, a este lado, pero a este lado sí no sé. Pero son predios diferentes. O sea, esta casita no hace parte de esa casa. Sí, nunca he visto que hay ahí. Usted que se sienta aquí todos los días, cuénteme si sabe qué es esa casita que está ahí enfrente. Bueno, esa es una casa como de familia, ¿no? De familia. ¿Esa? Ah, esa es una planta ahí, una planta que guardan ahí. ¿Y hay alguna manera de ver hacia adentro? ¿Hay alguna? Hay unos huequitos muy pequeñitos en la ¿Qué hay puerta. ahí? Está vacía, tiene pasto. De pronto pueden haber crecido unas curúas. Pero está vacía, pero eso sí, está muy bien cerrada. Están inventariadas. Le pertenecen a Codensa. Sí. Ahí están los candados, los números. Sí, sí. O sea, es claro que sí están inventariadas por la empresa de energía Sí. y hay un cierto cuidado por parte de la empresa de energía. Pues comparto contigo, digamos acá podemos nombrar esto de varias maneras, un poco el asombro. Hay algo que el asombro también tiene que ver con otra, digamos, característica, o por lo menos es algo emotivo, es la discreción con la que de pronto están ahí. O sea, son tan discretos que uno dice, bueno, no se notaban, no se notan. Pero bueno, yo creo que acá estamos frente a varias, no conclusiones, sino apreciaciones sobre la historia de Bogotá. O sea, esas subestaciones cuentan la historia de Bogotá. Cuentan la historia de Bogotá que creció hasta los años 40, 50, en donde cada barrio nuevo, cada propuesta de ensanche, pues iba de la mano con una subestación, y eso era como parte de la provisión de los servicios públicos domiciliarios. Pues eso la ciudad tenía que ir con un tendido de redes de acueducto, alcantarillado, luz eléctrica. Imagínate pues un inmobiliario vendiendo casas en los años 40, si no la vendía con luz, pues estaba
El negocio no daba. Eso está pasando todavía. Si no hay servicios públicos domiciliarios, imagínate digamos, las tensiones alrededor de quienes perfilan suelo para nueva vivienda, pues el primer gran reto es la provisión de servicios. Sigue existiendo. Sin duda. San José de Bavaria no tiene alcantarillado. Pues imagínate, es que una de las cosas en las que Bogotá está empeñada hace años, yo no sé en qué vamos, pero no creo que vayamos más del 50% en la separación de redes, tanto de aguas lluvias como aguas hervidas. Sí, Petar canoas, que es un gran desafío para Bogotá, es todo un esfuerzo por manejar ese tema. Pero esa ciudad que creció con esas subestaciones. Y esas subestaciones, estando asociadas a barrios sobre todo residenciales, se construyeron un poco como parte, como un continuo, como parte también de una mímesis, de esa discreción de que le estamos hablando al interior del barrio. Es decir, la subestación aparecía luego ya con el barrio construido como una casa más. Sí, así Yo no me imagino si los vecinos de los laterales en los conlindantes, pues tenían Probablemente tuvieron que lidiar con el zumbido de la subestación. como hoy que Claro o Movistar llega a los edificios y les dice, bueno, déjenme instalar una antena de servicios. Una antenita para depreciar el... Pero las casitas están ahí y claro que las casitas hoy no cumplen una función. Tú mencionas el tema de que están en propiedad de Codensa, pero bueno, pues Bogotá pues pasó de ser una ciudad de inicios de los años 20, del siglo XX, de 200.000 habitantes, a una ciudad que tú conoces hoy y que tiene un sistema integrado que pues no solamente provee de agua, sino de luz a Bogotá, y es un sistema complejísimo desde el Guavio a muchas hidroeléctricas que hoy están en funciones también. O sea, el listado es enorme y las casitas pues quedan como parte de ese testimonio interesante que yo no sé si están abandonadas, yo no sé si los titulares siguen haciendo mantenimiento, pareciera que no, pero ahí están. Es de Codensa. ¿Qué es? ¿Sí? Es una subestación. ¿Sí? Ay, no tenía ni idea. No tenía ni idea. Bueno, gracias, Lupe. Gracias, concejal. No tenía ni idea y nosotros nos hacemos ahí a fumar. Pues ni idea. En mi dictadura las vamos a convertir en galerías de arte, Lupe. Me parece espectacular. No, en serio, me parece espectacular que fuera una galería, algo de arte, me parece súper chévere, concejal. Gracias. Hasta luego. Gracias. ¿Una planta qué? De eléctrica que guardan ahí. Ah, sí, señor, es una subestación eléctrica. ¿Y usted alguna vez la ha visto abierta? Ayer la abrieron ahí. ¿Ayer abrieron? Sí. ¿Y qué hay adentro? Es una planta eléctricas. ¿Verdad? ¿Y todavía están funcionando? Sí, ahí como vienen, abren, ahí cierran y todo. Ah, vale, gracias. Usted sí era el propio para preguntarle. ¿Ni idea? Sí, muchas ideas. Pero pues, más tengo. Es una subestación de energía eléctrica de Codensa. No sabía. Interesante Y no cómo parece. desaparece, ¿no? Y no parece. Está totalmente abandonada. Se ve la fachada, no sé adentro que... No hay nada. Hoy no hay nada, ya no funciona. Interesante, ¿no? Sí, señor. Hay 38 en Bogotá Así, igual. y nadie las ve, son invisibles. Y nunca, pero mira que nunca habían tenido ni razón social, nada que las identificara. Nada. Gracias. Pedro, y para concluir, ¿qué hacemos con esas casitas? Porque están en unos lugares estratégicos de la ciudad y efectivamente dan cuenta de, incluso se podría hacer esa cartografía de las casitas, son un poco como los kioscos de la luz, ¿no? Son esas casitas de la luz que están regadas por la ciudad y que nos darían una cartografía de hasta dónde creció Bogotá, medianamente planeada antes de que explotara ese crecimiento que hasta ahora se ha comido toda la sabana y que además se sigue dando. Porque hoy que estamos hablando tanto de la Bogotá metropolitana, los fenómenos de Bogotá como ente urbano pues se están expandiendo, creo yo, con todos sus errores también, a La Calera, a Chía, a Mosquera, y la ciudad no para de crecer. Así tenga un borde político-administrativo, Bogotá sigue expandiéndose a lo largo de la sabana y comiéndose
además territorios muy, muy valiosos, incluso destruyendo otros entes urbanos porque los absorbe, los convierte en barrios de Bogotá. Pero, ¿qué podríamos hacer, Pedro, con esas casitas? Desde la institucionalidad, aquí hay un asunto y es que hoy el control de la empresa de energía no es completamente público. Hay un proceso de privatización, esa empresa de energía y me imagino que todos sus activos y por lo tanto las casitas le pertenecen al privado, a Enel Codensa. Pero de todas maneras, pues sigue siendo la empresa, el Grupo de Energía de Bogotá, donde hay una incidencia fuerte de lo público y donde desde la institucionalidad algo se podría decidir para hacer con esos predios. Y no sé, ¿qué podríamos hacer con esas casitas? Bien, hacer, claro, pues hacer tiene que ver como con dos caminos. Uno, desde intereses que no necesariamente son personales, pero que tienen que ver con visionar, con aspirar, con desear qué hacer con ellas. A mí me parece que si uno partiera del hecho de que esas ciudades, casitas que son subestaciones abandonadas, cuentan la historia de Bogotá, pues valdría la pena que la ciudad hiciera algo al respecto. Es decir, desde acciones concretas como inventariarlas, determinar la condición de la titularidad, restaurarlas y convertirlas en lugares que, entendiendo que Bogotá es una ciudad que tiene más bien patrimonios que son de pequeña escala, discretos, incluso fíjate este tema de las casas invisibles, pues sería fascinante que las estaciones formaran parte de esas itinerancias o de esas maneras, sino demostrar evidentemente hechos monumentales, objetos o hechos que pudieran ser grandilocuentes, pues uno podría decir, aproximémonos a contar esa historia micro, local, vecinal, que lo pueden contar esas estaciones sin duda. Obviamente estamos acá frente a una dificultad y es que yo sé que sobre esas casitas se han hecho muchos trabajos, tesis, el interés del Ministerio de Cultura también por declararlas como patrimonio cultural e inmueble de Bogotá. Ese interés sé que existió en su momento, pero no tengo entendido que no se concretó y ese podría ser un trabajo, ¿no? Incorporarlas como parte de esos inventarios del patrimonio cultural e inmueble de Bogotá que cuentan una historia fascinante, creo, porque además si esa casita cumplió un propósito, pues imagínate los residentes que arrancan su vida viviendo en la soledad, en Teusaquillo, en Rosales, en todos los barrios en el Concejo, imagínate. El Concejo, que tiene entonces, que tiene además unos referentes, personas que trabajan en el Concejo y no tenían ni idea que estaban ahí. Yo creo que aquí hay un tema de fondo que tiene que ver con cómo entendemos a Bogotá, cómo la vivimos y además también insisto en algún tema que para mí como que trabajo con el sector patrimonio es que demeritamos tanto esos patrimonios que se van quedando por ahí o por lo menos esos lugares hechos, insisto, muebles, inmuebles que tienen algún valor, incluso pues nuestras propias prácticas, nuestras maneras de ser, de adaptarnos a estos territorios las demeritamos tanto que las cosas más bien las abandonamos, las abandonamos en parte con el propósito también de qué otra cosa mejor que esa podemos hacer, ocuparla en nuevas edificaciones, simplemente borrarlas del mapa. Yo creo que una sociedad un poco más cercana a procesos de convivencia, de reconciliación, de reparar tantas heridas que nos hemos causado, tiene que ver con reparar esas historias de lo local y lo vecinal. Entonces ahí hay un esfuerzo enorme. Lo otro es que creo que si algo como eso se hiciera, esas casas son una oportunidad magnífica para verificar en el marco, no sé, del ordenamiento territorial o de las normas vigentes, cómo hacer para que si se tramitara algo para que esas casas restablecieran algún tipo de uso, lo tuvieran. No creo que residencial, pero esas casitas pueden ser pequeñas áreas comunales, de alguna manera referentes
sino museográficos, o por lo menos que cuenten, que sean parte de ese guión de la historia de los barrios. Pueden tener usos comerciales, pueden tener otros usos, y puede ser, incluso aquí podría haber una operación desde el arte y de la arquitectura fascinante para intervenir lugares que de pronto, pues sí, ¿no? Destaquen y mejoremos un poco nuestros indicadores de autoestima, ¿no? Aquí hay una historia, ¿no? En unos sitiazazos. Mira, la que está en Rosales, que es calle 74 arriba de la Quinta, te invito a que pases por allá. O sea, yo podría, luego de esta conversación, te digo en dónde está el inventario de las casas para que tengas los lugares. Buenísimo. Y si hacemos un podcast en un año, dentro de un año, lo podríamos ir haciendo. A ver qué ha pasado con las casitas. Podemos, bueno, arrendárselas a Starbucks o alguna cosa así. ¿Por qué no? O sea, bueno, Starbucks no. Lo que pasa es que también Tostado Tostado no está muy bien en estos días financieramente. No, pero hablando en serio. Pero yo creo que ahí pueden pasar muchísimas cosas. O sea, el arte urbano y muchas maneras de interpretar y de, además, esos espacios, todos esos remanentes, esos espacios que van quedando por ahí, son espacios para que nos reunamos y cooperemos alrededor y nos reconciliemos con esos lugares esos lugares que habitamos. Esa estación que está ahí al lado del Parkway, que queda en la 23 con 38 o 39, es también preciosísima. Sí. Imagínate que alrededor de eso simplemente se habilita un lugar para que la gente transite, entre y haga algo de que nada, es que al final los lugares que uno habita deben estar cargados de información para contar qué está pasando ahí. Esas subestaciones tienen una riqueza maravillosa. Pedro, muchísimas gracias por acompañarnos en Expreso Bogotá. Hasta aquí vamos hoy en esta conversación sobre casitas, fuego, electricidad. No, yo sí quiero, yo te conté que me imagino que pueda pasar ahí, pero ¿tú qué piensas? O sea, ¿qué más aparte de eso último que comenté? Sin duda es un espacio, pues debe estar clasificado como suelo dotacional. Habría que revisarlo. Claro. Con toda seguridad es un suelo dotacional. Yo sí creo que ahí se puede contar la historia de Bogotá y pueden ser unos 38 puntos muy valiosos de esa reconciliación, y coincido plenamente con la lectura de los pequeños patrimonios. Los bogotanos tenemos una tendencia terrible a no ser suficientemente orgullosos de lo que somos, que es complejo, que es a veces difícil de definir, pero que sin duda es valioso. O sea, un territorio en el que han vivido tantos millones de personas tiene que generar una sensación de arraigo, sin duda, y de cosas que hay que preservar y que muchas veces son, pues, ligeramente materiales, como es el caso de estas casitas, o pues incluso invisibles, como han sido durante tantos años estas casas, y vale mucho la pena recordarlas y empezar a contar desde ahí, desde ese punto, historias que nos reconcilien con una ciudad que necesita tanto afecto. Algo adicional, yo creo que hablando de historia comparada, fíjate que esas casitas están asociadas a una ciudad que creció de alguna manera formal. Con orden. Imagínate, exacto, mira comparativamente hablando y contrastando esto contra una ciudad que creció posterior a los años 50 y 60 de otra manera, en donde la provisión de servicios públicos domiciliarios era toda una lucha, una búsqueda y hoy en línea de derechos pues eran, o sea, alrededor de la provisión de servicios se dieron muchas luchas en Bogotá, y cuando uno visita otros barrios distintos a los que están asociados a estas 38 casitas, de lo que uno habla o de la conversación se anima mucho de líderes sociales hoy mayores que hablan de la provisión de servicios como victorias sociohistóricas tremendamente importantes para las comunidades, y sus mayores valores residen en el primer poste que se instaló para la provisión de agua, el primer salón comunal. Y fíjate cómo esos estudios comparados le permiten a uno hablar de una ciudad formal que creció tranquila, que tiene unas casitas bastante bien, digamos, resueltas arquitectónicamente hablando, frente a otra ciudad que creció de otra manera. Muchas gracias, Pedro, y bueno, nos vemos en 15 días con otro episodio de Expreso Bogotá.
en la calle, en el trancón o mientras está en su casa, acompáñenos en este nuevo episodio de Expreso Bogotá, un podcast bien cargado de contenidos.